Hola, ¿qué tal, comunidad Industria 360? Nos encontramos aquí en nuestro sede San Pedro Garza García, prácticamente transmitiendo la voz de ejecutivos al frente de los diferentes participantes del Tetrahelix. En este caso, nos acompaña Juan Carlos Vid, director de Alianzas Estratégicas de la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, Javier. Feliz de estar aquí contigo. Excelente, muy bien. No, pues gracias a ti. Importante conocer esta agenda de trabajo de las diferentes, digamos, comisiones o diferentes especialidades que tiene el gobierno. Platícanos, la Secretaría de Igualdad e Inclusión, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es, digamos, el core de crear esta secretaría? Sí, gracias, Javier. Pues mira, en la Secretaría de Igualdad e Inclusión nos dedicamos primero a garantizar ese piso parejo para todas para todas las personas, perdón. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos piso parejo? Porque muchas veces dicen, bueno, siempre hablan de eso, pero no sabemos qué es. Sí, sí. La Secretaría diseñó, la secretaria Marta Herrera, una estrategia, una política social que no nada más engloba la secretaría como tal, ¿no? Ujú. Sino que se llama la nueva ruta, ¿no? Y Bien. entonces, ¿a qué se refiere esta nueva ruta? Como toda Ujú. ruta, es un proceso en donde tiene diferentes vías. Cada una de estas vías nos referimos a garantizarles a todos los ciudadanos del Ujú. Estado que tengan acceso a educación, Bien. acceso a la salud, que tengan un techo digno, que tengan acceso fácil pues a trabajo también digno y a la alimentación. Son 5 vías Bien. que cada una de estas vías está liderada por el caso de salud, la Secretaría de Salud, educación, la Secretaría de Educación, Bien. economía, lidera los temas, economía y trabajo, perdón, los Ujú. temas que se refieren a todo este tema de desarrollo económico, de trabajo digno y de garantizar que todas las personas se vean beneficiadas del desarrollo económico que estamos teniendo en el Estado, porque si sabes, decimos muchísimo que somos el primer lugar en inversión Ujú. extranjera, en acceso a los empleos, Así es. etcétera, etcétera, pero es muy importante hablar que tengamos estrategias para que todas las personas se vean beneficiadas de esto y no nada más Ujú. los mismos de siempre, ¿no? Excelente, excelente, ¿no? Y claramente en esto refleja, hemos hablado con Emanuel Lu en muchas ocasiones y siempre se lo he reconocido, el tema de, y con Iván Rivas cuando ese día, el tema de una visión ejecutiva de gobierno. Y esto es sumamente importante destacar porque al final, bueno, el país pues, es un conjunto de 32 entidades, pero al final sí hay una competitividad entre cada uno de los estados y creo que Nuevo León ha demostrado tener un equipo con una visión ejecutiva que es muy paralelo cuando leemos casos, digamos, como cuando en la India se hizo el modelo Tetrahelix de desarrollo económico, como los casos en los que China ha podido, ¿no? En 30 años poder migrar ese porcentaje de pobreza, ¿no? A diferentes niveles socioeconómicos. Y entonces eso ya es una realidad aquí en el estado de Nuevo León. Y eso es gracias a una visión ejecutiva. De dónde nace esa visión ejecutiva qué casos análogos podemos ver de que otros países lo están haciendo, ¿no? Porque hacía falta que se hiciera aquí y hoy claramente lo están ejecutando. Sí, totalmente. Pues mira, digamos, esta instrucción de diseñar una política social interinstitucional, es decir, que todas las instituciones se unan para lograr un objetivo, porque no son objetivos en donde cada secretaría tenga su propia agenda, sino que se generaron proyectos que se Ujú. tienen que abordar en donde todas las secretarías van a obviamente cada una de acuerdo, pues desde su trinchera, ¿no? Como Claro. dicen, Ujú. aborden hacia una misma dirección. Bien. Entonces, gracias a eso se ha podido tener pues muchísimo avance. Esto viene ya desde el gobernador Samuel García Ujú. que instruyó de esta manera Ujú. también pues cada uno de los proyectos. Bien. Bueno, pues la estructura del gobierno tiene una estructura parecida en donde se dividieron en 3 gabinetes las secretarías, Bien. en donde está el gabinete de buen gobierno, el gabinete de generación de riqueza sostenible, donde ya hemos visto que está economía, movilidad, turismo, etcétera, etcétera.
y el Gabinete de Igualdad para todas las personas, que sería la S de los ESG, ¿no? Así es. Entonces, de esta manera, cada una de las diferentes secretarías se organizan en específico para abordar este tipo de retos u objetivos que tiene que tener cada una. Y obviamente cada gabinete tiene sus metas y tienen que ir reportando de manera semanal cómo van en esas metas. Entonces es muy interesante porque este tipo de organización pues es la primera vez que se ve pues a nivel nacional. Y déjame darte un dato importante que gracias a este tipo de política social, de organización de los gabinetes y sobre todo un punto importante aquí es que por primera vez en esta organización de los gabinetes y con el liderazgo de la secretaria Marta Herrera, ella nos decía siempre, es que solos de ninguna manera se van a poder abordar los retos sociales. Y aquí hay que mover la aguja sí o sí. Entonces, no podemos tener en Nuevo León, que somos primeros en empleos, en inversión y etcétera, que siga habiendo gente con hambre, con falta de acceso a las oportunidades, con falta de acceso a temas de salud, etcétera. Y se creó la Dirección de Alianzas Estratégicas, que dependemos de la Subsecretaría de Inversión Social y Alianzas Estratégicas, en donde la idea en esto era integrar al sector privado a la política social del Estado. Y no nada más de un tema de, bueno, cómo te informamos en qué vamos o si te quieres sumar, sino aquí la secretaria era muy directa en el sentido de, aquí tenemos que generar un ganar-ganar. Es decir, ¿qué tenemos nosotros como secretaría para ofrecerle al sector privado? Para que sea más competitivo, para que se beneficie también de los programas que tenemos dentro, ¿no? Y mencionábamos anteriormente el tema de los ESGs, en donde los principales países a nivel europeo, en Estados Unidos, bueno, hemos visto que hay ahí sus bemoles en Estados Unidos con estos temas, etcétera, etcétera. Entonces, no nada más es, bueno, tengo que ir a sembrar arbolitos y ya con eso soy una empresa sostenible. No. Claro. Aquí la sostenibilidad es un proceso, es un camino en donde tienes que reportar cómo impacta tu empresa al medio ambiente, positiva o negativamente, y mitigarlo, y también cómo impacta en el tema social. Es decir, primero hacia adentro con tus colaboradores, es decir, si das salarios dignos, esto es clavísimo, porque aquí en México la cifra es a veces pues importante porque alrededor de 6, 7 de cada 10 trabajadores registrados ante el IMSS reciben salarios precarios. Entonces siempre las empresas que llegan con nosotros es, oye, necesito hacer un proyecto de sostenibilidad social. ¿Por qué? Porque tengo que reportar mis ESGs a mi empresa cliente en Estados Unidos, Europa. Así es, sí. Entonces le decimos, bueno, primer punto, hacia adentro. Tema de salarios. Oye, ¿sabes qué? Sabemos que a veces las empresas no pueden subir salarios. Claro. Vale, perfecto. Entonces vamos a ver de manera interna con programas de gobierno, con etcétera, etcétera, para revisar cómo le hacemos para que esa persona no tenga más gastos. A lo mejor esa persona pues no estaba registrada en el tema de salud que tenemos aquí en el estado, que somos el primer estado a nivel nacional en tener pues salud de acceso universal. Entonces, bueno, vamos a ver si no está registrado, vamos a ver de qué manera vamos acortando ese tipo de cargas. Eso primero, que por ejemplo, que hagas una evaluación dentro de tu empresa de, oye, ¿tienes mamás? Bueno, o tienes colaboradores que a lo mejor cuidan a su papá, a su abuelita, etcétera, etcétera. Somos también el primer estado en tener un sistema estatal de cuidados ya muy bien consolidado que estamos promoviendo precisamente con las empresas. Porque claro, si tú no sabes qué hacen o tus colaboradores cuando se salen de la oficina, ahí ya tenemos un riesgo que probablemente si no tienes acciones para mitigarlo, vas a tener problemas. Y por lo tanto, si tú no eres una empresa
que ya empieza a hacer este tipo de evaluaciones de riesgo frente a cualquier shock económico, social, de lo que quieras, tu empresa corre el riesgo de desaparecer. Claro, claro. Entonces, aquí lo importante es primero revisar hacia adentro y que tú ya sepas, oye, pues a lo mejor mi colaborador, pongámosle de un nombre, Juan, cuida a su abuelita los fines de semana. A lo mejor tiene familiares con, no sé, imagínate que tiene personas a su cargo con síndrome de Down, por ejemplo, cosas por el estilo. Entonces, ya ahí, tú ya como empresa, pues tú ya sabes que si vas a hacer un plan de responsabilidad social y no sabes para dónde tirarle, pues a lo mejor en lugar de hacer o pintar una barda fuera de la empresa, pues a lo mejor genera un proyecto para o que esté integrado o que apoya a las personas con síndrome de Down y de esta manera empieza ya un círculo virtuoso para tu empresa, porque ahora el colaborador se siente más integrado porque, oye, ya supieron que yo tengo a una persona en mi casa con este tipo de padecimiento, pues entonces ya tienen proyectos que me involucran, etcétera, ¿no? Hay un respaldo. Hábleme finalmente, o sea, son la vinculación. Ustedes como gobierno tienen la economía de datos. Ustedes saben, ¿no? En dónde existe, digamos, una problemática y a la par tienen también esos canales o esos programas que, como dices, bueno, necesitan del tercero, así como en el Tetrahelix. Oye, estamos aquí, está esto, vamos a vincularlos. ¿Qué tipo de empresas, no? Porque hablamos, digamos, de estas secretarías de gobierno que si bien tienen su visión ejecutiva, también a veces de repente pueden parecer, vamos, como intocables o como, oye, seguramente ellos van a ir a ver a Vitro, van a ir a ver a Cemex, pero yo empresa, ¿qué tipo de empresa, no? Porque finalmente el impacto, yo siempre lo he visto en términos de marketing, en términos sociales y en cualquier término, primero se conquista la cuadra, la manzana, la colonia, y eso tiene un impacto, ¿no? Así como las pymes parecen pequeñas unidades, pero realmente aportan un gran porcentaje de la economía del país, pues así también puede suceder con estos. Platícame ese perfil de empresas que se pueden acercar, ¿no? Digo, evidentemente ahorita estamos hablando de las empresas que tienen que cumplir con esos requerimientos internacionales y estamos hablando de empresas mejor Tier 1, globales, Tier 2, pero háblame, o sea, ¿qué tan ¿de qué tamaño puede ser el tema, no? Qué bueno que tocas este tema, Javier, porque nosotros abarcamos, perdón, a todos los tamaños. Bien. ¿Por qué? Porque esto es un punto importante, porque para empezar, las empresas grandotas, como te había mencionado, ¿no? Tienen ellas que reportar a Europa, Estados Unidos, donde estén, sus temas ambientales, sociales y de gobernanza. Pero también las pequeñas y medianas mexicanas tienen que reportar esto si sus clientes son estas empresas. Así es. Entonces, aquí ya hay un tema de cadena de suministro. Y si bien podemos decir que el nearshoring, el éxito de un nearshoring muy bien consolidado, ¿cuál es? Pues es meter a su cadena de suministro a estas grandes empresas que llegan al estado. Entonces, nosotros tenemos varias herramientas que hemos diseñado para lograr esto. Bien. La primera va porque, mira, para empezar, te pongo un poquito el contexto de lo que pasó en Europa con estos temas. Europa empezó a regular, que tema medioambiental, tema social, me tienes que dar temas de impacto social, de retorno social de la inversión de los proyectos que estés. Bueno, una cosa que las pequeñas y medianas empresas dijeron, esto es imposible, sí. No tengo dinero yo para esto, y empezaron a ver que las pequeñas y medianas no lo podían lograr. Entonces, hace poco salió, de hecho, un artículo en donde la Unión Europea dijo, oye, ¿sabes qué? Vamos a suavizarle aquí el tema. Sí, sí. Porque las grandes sí lo están logrando, pero las pequeñas no. Entonces, nosotros, lo primero que tenemos que hacer como gobierno, obviamente, es acompañar. Antes que regular, hay que acompañar, hay que guiar y hay que dar herramientas para que todas las empresas lo logren. El primer punto es
Primero, dar la información a las empresas acerca de lo que viene, de las regulaciones que ya hay existentes y cuándo nos vamos a meter nosotros ya como México y como Nuevo León a todo este tema Estándar global, estándar de global. responsabilidad, exacto. Entonces, para eso diseñamos el foro ESG Nuevo León, que es el único foro organizado por gobierno a nivel nacional, en donde nosotros lo hacemos una vez al año Bien. para precisamente informar a las empresas de las regulaciones que están dándose en nuestros principales países inversionistas, también cuáles son las buenas prácticas de empresas ya establecidas en México Bien, bien. y que estén generando proyectos de responsabilidad tanto medioambiental y social. Y la otra es que generalmente en estos foros ya hemos hecho dos, Bien. lo hacemos de manera anual y esperemos que nunca se acaben. Cada vez tenemos más público y generamos más herramientas ahí. Cada año anunciamos una herramienta nueva, ¿no? Excelente. La primera que anunciamos fue la constancia de contribución e impacto social que nosotros damos a las empresas cuando hacen un proyecto social con nosotros. ¿En qué consiste esto? Nosotros diseñamos un documento en donde tú, si te ayudamos a generar un proyecto de responsabilidad social, hacemos un análisis de lo que pasó antes y después de la intervención del proyecto, o sea, en el área. Sí, la fotografía. Sí. Alineamos el proyecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Y la tercera parte que tiene es el cálculo del retorno social de la inversión. Bien. ¿Para qué hacemos esto? Primero, con el retorno social de la inversión, le decimos a la empresa realmente el impacto que va a tener. Con esto decimos, por cada peso que tú le invertiste, cuánto se regresa, cuánto se multiplica en beneficios sociales. Y con todo lo demás, la empresa ya tiene todo el material necesario documentado, ¿no? Para reportarlo. Nos hemos entrevistado también con calificadoras y nos dijeron, este documento, por supuesto, que entra a la hora de que nosotros tengamos información y subamos esta calificacioncita en temas de ESG. Claro. No hace falta que tu empresa sea pública, pero si tú le vendes a una empresa pública, claro que lo vas a tener. Sí, claro. Entonces, de esta manera ya tenemos información para darle a la empresa. Luego, también hay otro punto importante que el subsecretario Mauricio Canseco era muy dirigido en este tema de que cómo le hacemos para vincular al sector social, organizaciones de la sociedad civil, con las empresas. Entonces, lo que hicimos aquí es, un poquito atendiendo a la pequeña y mediana empresa también, por la ley de fomento a las organizaciones de la sociedad civil, nosotros podemos pues ayudar a las organizaciones a generar proyectos. Entonces, las empresas que quieran generar un proyecto, imagínate tú, de salud mental, bueno, pues nosotros unimos a esta organización que se dedica y que se especializa. Nosotros le damos esa coinversión a esa empresa y en colaboración con los agentes de interés principales que somos gobierno, empresa y organización de la sociedad civil, diseñamos un proyecto y no necesariamente tiene que ser un proyecto que le salga o que con un peso presupuestal para la pequeña y mediana empresa. Entonces aquí ya estás teniendo información para reportar tus temas sociales de ESG. Tienes ya un proyecto diseñado con los principales stakeholders que necesitas para un proyecto social. Y no necesariamente necesitas presupuesto para hacerlo. Pues prácticamente están haciendo lo que la función principal es articular, ¿no? A los diferentes actores, como bien dices, vinculas a la empresa, vinculas a la asociación, llevas una agenda, lo documentas, que es lo más importante. Y acá viene un tema fundamental, porque bueno, si bien se tiene este estándar global de cómo se está midiendo en el mundo, ¿qué tan difícil es medir el impacto social, ¿no? Porque se tienen estas cifras de niveles de pobreza o de niveles de calidad de vida que son difíciles, pero bueno, finalmente se tiene que partir de una medición para poder tener una fotografía de antes y después. ¿Cómo lo mide en ese sentido? ¿Y qué beneficio tiene esto, ¿no? De documentarlo.
Sí, totalmente. Mira, en la parte de cómo lo medimos, eh, sí tiene su tema, porque el impacto social es un tema complejo, digamos, de medirlo. Así Es es. decir, si tú haces un proyecto en una comunidad en donde realmente no tienes em, acceso a la información, no sé, de qué pasa con cada una de las personas, en qué situación están, si tienen acceso a oportunidades o no, etcétera. Es complejo porque pues tienes que hacer ese seguimiento desde cero. Aquí lo interesante es que ya con toda la infraestructura que tiene la Secretaría, nosotros ya lo tenemos. Es decir, las personas que están registradas como beneficiarias de la Secretaría, es decir, tenemos también en todas las comunidades a lo largo de todo el estado más de, bueno, alrededor de 50 centros comunitarios, por ejemplo, Bien. en donde ya tenemos ahí un público objetivo muy bien identificado, es decir, qué le falta, en qué se está capacitando, qué necesita, si está en posibilidades de trabajar o no, si tiene personas a su cargo, etcétera, etcétera. Y en otras comunidades en las que no, puede que no haya centros comunitarios, ahí hay una evaluación que se hace mes a mes porque aparte de las evaluaciones que pueda hacer gobierno federal, ¿no? Es una evaluación que se hace específicamente en la Secretaría, en donde, ay, perdón, en donde la Secretaría ha sido muy cuidadosa en ello, en donde los programas sociales, como debe ser, tienen que ir hacia las personas que realmente lo necesitan. Así es, sí, sí. Y no nada más eso, sino que revisar que cuando antes salga de ese programa, pero salga en el buen sentido, es decir, que ya haya encontrado trabajo, que se esté capacitando para algo en específico para encontrar otro trabajo y entonces pueda salir de esa Así es, que situación. esa rotación signifique el haber cumplido el objetivo, ¿no? Exacto. Y de esta manera, pues nosotros ya como Secretaría de Igualdad e Inclusión ya tenemos esa información. Entonces dijimos nosotros, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo le hacemos para tener un ganar-ganar? Pues aquí está la información Bien. completa de todas las comunidades en donde tú como empresa puedes ir a hacer tu proyecto de sostenibilidad social para generar un mayor impacto. Entonces, siempre al hacer un tema de sostenibilidad social, entre más gente metas, mejor te va a ir. Así es, correcto. No, y finalmente digo, juega un papel sumamente importante porque mencionabas la Agenda 2030, está la Agenda 2050, los acuerdos de París, finalmente están diferentes temas globales, pero realmente, bueno, se tienen esas fotografías de esas reuniones internacionales, pero realmente la labor está aquí, en lo que ustedes hacen, ¿no? O sea, ese es el último eslabón que es el que articula realmente en tropicalizar ese acuerdo global en un impacto local, ¿no? Y eso Exacto. es una labor sumamente importante y principal en el eslabón, ¿no? Si ustedes no estuvieran haciendo esto, sería más lento, sería menos efectivo y ustedes están demostrando que traen toda la visión, reitero, ejecutiva para poder lograrlo, ¿no? Háblame de, digamos, de un caso de éxito, me hablabas previo a la entrada de algunas aulas, háblame ya de, digamos, todo este protocolo, toda esta plataforma, toda esta visión. Al final, compártenos un caso de éxito, un caso análogo. Sí, fíjate, tenemos diferentes proyectos ya diseñados que les damos a veces a las empresas, ¿no? Dependiendo siempre, nos sentamos con la empresa dependiendo su tamaño. Generalmente las grandes ya tienen un estudio muy específico que es el estudio de materialidad, en donde en ese estudio ya identifican sus temas cruciales que deben de atender. Es decir, un tema material es ese tema tan importante, no nada más para ti empresa, sino para tu cliente, tu proveedor, tu colaborador, el gobierno, organización de la sociedad civil. Entonces, cuantos más temas materiales o cruciales para la empresa abordemos en nuestra estrategia de sostenibilidad, vamos a ser una empresa mejor valorada si es empresa pública, si no lo es, con mayor acceso a financiamientos globales,
a nuevos mercados, o sea, es un sinfín de beneficios, ¿no? Entonces, primero nos sentamos y dice, a ver, ¿qué quieres transformar de acuerdo a tus temas A materiales? tus temas críticos, sí, sí. Pero con el tema del retorno social de la inversión, como calculamos eso para todos los proyectos, el más interesante ha sido el de llevar tecnología a las comunidades más vulnerables. Bien. Y se oye, qué bien, ¿no? Pero es muy interesante porque en el retorno social de la inversión, dependiendo del proyecto, sale en un retorno de 1 a 7, 1 a 9. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada peso que le pone la empresa y obviamente nosotros como gobierno, porque son coinversión, se regresa en beneficios sociales un múltiplo de 9. Excelente. Entonces, esto, pues se lo dices a la mesa a un financiero y te dice, Sí, sí, es brutal, o sea, es extraordinario. claro. Sí, sí. Y claro, y tiene su lógica, porque simplemente el hecho de llevar una computadora a una zona en donde antes a lo mejor no tenían internet, obviamente, ni computadoras, ni un aula específica, etcétera, etcétera, pues es llevar un sinfín de oportunidades. O sea, ¿cuántas grandes empresarios hay que pues estudiaron en línea? Claro. ¿Cuántos grandes músicos hay que estudiaron o que empezaron a promoverse ellos mismos en YouTube, por sí, ejemplo? sí. Entonces, si tú no tienes acceso a Internet y a una computadora, Es una pues las barrera de oportunidades. entrada. Sí, sí, Exacto. sí, sí. Y entonces, con esto, pues es muy importante esta cifra también, porque si bien anunciaban hace poco que más del 80% de los mexicanos ya estamos conectados a Internet, cosa que aplaudimos y está muy bien, pero aquí hay que analizar la cifra, porque pues de este gran número, primero hay que ver, ok, ya cubrimos esta brecha de acceso, que es, ok, tengo una computadora aquí al lado de mi casa y puedo ir a usarla, o la compraron o me la regalaron. Entonces ya tenemos esa disminución de brecha de acceso, pero la más importante aquí es la brecha de uso, La orientación, exactamente. que es, ¿para qué usas tú la computadora o el Internet? Entonces, aquí nosotros diseñamos proyectos en donde, como les mencionaba, tenemos alrededor de 50 centros comunitarios, en donde los usuarios, aparte de las aulas tecnológicas que generamos junto con las empresas, en los centros comunitarios hay la opción de ir a hacer deporte, de capacitarte en temas de cocina, de etcétera, etcétera, ¿no? Y en todos hay ese que menciona mucho la secretaria, ese cambio de chip. Hago un paréntesis para mencionarte un ejemplo que tuvimos en el tema deportivo. En colaboración y alianza con la Fundación Real Madrid, se hacen campeonatos en todos los centros comunitarios para que compitan entre sí de fútbol y al final se eligen aquellos con mejor desempeño, sí, sí. obviamente mujeres y hombres, y con ayuda de varios aliados estratégicos, pues nos los llevamos a Madrid porque hay un mundial de chavos y chavas. Excelente, sí, sí. Y lo más curioso es que, y en estos mundiales, en el primero salimos campeones y en los otros dos salimos subcampeones. O sea que hay mucho nivel deportivo acá en las comunidades de Nuevo León. Que si no fuese por ese escenario, No saldría. Claro, Sí, sí. y el tema deportivo, el impacto que tienen las comunidades es brutal, porque simplemente uno de los chavos del primer campeonato que estuve por ahí, que te da como mucha emoción, es que este chavo llega y dice, ¿sabes qué? Cuando yo ya esté jugando allá en Europa, voy a venir y para devolver el favor, voy a darles clases de fútbol a toda mi comunidad, para que todos tengan la misma oportunidad que tuve yo. Y tú dices, claro, o sea, el chavo ya ni siquiera está pensando en jugar con equipos locales. Claro. Sí, Él sí, ya sí. está pensando en otras cosas. Y entonces es ese cambio de chip que se quiere generar también para decir, oye, yo también puedo. Y simplemente con que hagas ese cambio, ahí es cuando las cosas suceden. Y como dices, el impacto social es inspirador, ¿no? Porque si tú ves
que en una comunidad con limitaciones uno puede, realmente el mensaje es que todos pueden, Que ¿no? todos Entonces, pueden, claro. y esa persona que puede, a través de ese escenario que ustedes realmente diseñan junto con las empresas, pues realmente se vuelve un embajador, ¿no? Del sí se puede, se vuelve un embajador de mejores prácticas, ¿no? O sea, porque podías estar de repente dedicándote a situaciones delictivas, o puedes tener el tema del deporte, o puedes tener el Exacto. tema de una educación, y al final es un círculo, como bien dices, que se beneficia. Pero lo más importante, yo creo que para las empresas, obviamente hay un certificado, obviamente hay una documentación, hay una calificación, pero al final tener un mejor entorno social nos beneficia a todos, ¿no? Porque al final, si una empresa llega, tiene, no sé, 5,000 trabajadores, colaboradores, y de repente el entorno de alrededor, hemos visto empresas de venta en línea, que hay una fotografía compleja, ¿no? Hemos visto la foto de Amazon, ¿no? Donde Sí. está el CEDIS, ¿no? Y de repente alrededor todo está muy limitado económicamente, ¿no? Entonces, bueno, qué bien sería tomar una fotografía hoy y 5 años después y ver que ese entorno social, que es muy visible, muy tangible, esté cambiando, ¿no? Que de repente exista un emprendedor, que de repente exista esto, o talleres técnicos, como dices, que imparte, y entonces esa colonia, esa sociedad va a ser va a ser un mejor lugar para vivir, un mejor lugar para desarrollarse, ¿no? Sí, y lo hemos visto en el cortito plazo con las aulas tecnológicas que hemos hecho con empresas, porque además les damos un paquete tanto de un video en donde hay testimoniales de Mm. personas que van, la constancia de contribución a impacto social, un paquete de comunicación, que ojo, también con los temas de comunicación hay que tener cuidado, que comunicamos, porque si comunicamos mucha responsabilidad social y tampoco hemos hecho mucho, nos puede venir una penalización. Claro, sí, 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 Entonces, tiene que ser algo les damos como todo legítimo. para que lo tengan a la mano. Ujú. Y hemos visto mucho porque algo que pasa aquí es, ok, tú puedes, no sé, donar computadoras, ¿no? A un espacio. Pero claro, nosotros nos encargamos del mantenimiento de estas, del Ujú. mantenimiento del espacio, de que haya, de que realmente se usen para capacitarse y para cosas productivas. Sí, Hay cursos desde inteligencia artificial, extraordinario. desde Excel básico, temas básicos y temas avanzados, Ujú. ¿no? Todo esto con el objetivo de que de que las personas encuentren también oportunidades laborales mucho más grandes. Uno que estamos haciendo, que está muy padre, no sé si puedo decir marcas, pero bueno, Adelante, sí, sí, que adelante, sí, estamos sí. haciendo también tenemos varios aliados en este sentido, pero uno específico que estamos haciendo con Softec también. Ujú. Ellos, aparte de poner estas aulas tecnológicas, lo que hacen es también dar clases de código básico. Bien, bien. Y los chavos, pues que se gradúen, que mejor les vaya, y etcétera, etcétera, los meten a trabajar a, a la Sí, empresa. la empresa, sí, sí, Pues claro, pues a imagínate desarrollarse. tú el acceso a esta oportunidad que pues a lo mejor en un principio no sabías qué onda con las computadoras y ya sales sabiendo código y no solo eso, sino que también tienes un trabajo, ¿no? Claro. Entonces, y un trabajo muy bien remunerado, digno, Ujú. etcétera. Entonces estás hablando que es movilidad social rapidísima. Tangible, tangible. Sí, lo Y más total, importante es eso, y lo que te comentaba es que este activo, ¿no? Finalmente todas las empresas tienen muy bien medido cada centavo, cada peso, cada dólar. Pero finalmente este dólar se convierte mediante una transición de su agenda de trabajo y termina con un nombre y un apellido, y eso es lo más importante, ¿no? Y ese nombre y sí, ese apellido, pues te decía, tiene un impacto en todo lo demás. Y es que pareciera difícil decir, oye, bueno, sí, en un principio se criticaba eso, bueno, si llevas hace muchos años, ¿no? Entregaron tablets, ¿no? Y decías, bueno, ¿y los niños con la tablet qué van a hacer, ¿no? Si no hay una claro. orientación, creo que ya lo tienen ustedes muy claro. Y finalmente, digo, está el caso de Asia, que creo que es el que nos ha dado la lección más grande, ¿no? Como en 30 años, el tema de en 30 años migraron de una población extremadamente, prácticamente rural, ¿no? La migraron a una población extremadamente competitiva a nivel de aldea global. Y es posible, ¿no? Porque si de repente estuviéramos pensando en,
no sabemos qué va a pasar, pero ya tenemos un caso análogo, que es Asia, que dices, ya sabemos que sí se puede, y se puede hacer en 30 años, y es una lección que nos ha dado a todo el mundo, ¿no? Sí, yo creo que, digo, y como opinión muy personal, yo creo que todas las instituciones deben de tener en su agenda el tema de tecnología, tanto una institución de sostenibilidad social como es esta secretaría, Ujú. pues como lo puede ser también unas secretarías de administración para Ujú. meter el tema de gobierno digital. O sea, tenemos que hacer esta transición todos cuando antes, ¿no? Y cuando vuelves con el tema de las tablets, Ujú. precisamente por eso nosotros recomendamos siempre hacer un cálculo del retorno social de la inversión. Está muy bien donar las Sí. tablets, pero hay que ver también en qué, o sea, a quiénes se las donas para realmente causar un impacto, porque si la donas a personas que no tienen ese acompañamiento a la hora de usarla o que realmente tienen otras preocupaciones antes de tener una tablet en casa, porque Sí, claro. pues, oye, ¿sabes qué? Si yo no tengo acceso a alimentación, pues yo para qué quiero una tablet, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo importante en el cálculo del retorno social de la inversión es que precisamente en esos cálculos tú ya ves si realmente ese proyecto genera un beneficio Ujú. hacia afuera. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la donación de estas tablets, pues, ok, imagínate tú las donas a una comunidad Ujú. o unas escuelas y se las llevan a sus casas, no sé. Claro, a lo mejor tienes que invertir extra para capacitadores, Un curso, sí. extra para hacer la infraestructura de una escuela, Ujú. extra para tal. Y entonces el retorno, pues en cada metida de Claro, dinero el se va bajando. así, sí. Entonces ya si te sale cero o negativo, pues no es un proyecto para que lo hagas. Así es, correcto. No, y finalmente, pues, sí, hablas de todo este tema y me voy imaginando, vamos, lo complejo que es, pero al mismo tiempo lo bien estructurado que está, en este caso, la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, porque lo tiene muy claro, y lo tiene muy claro al tener ejecutivos como es tu caso. Platícame en ese sentido, ¿cómo llegas tú ahí? Porque esto no se logra, digamos, generalmente el tema de gobierno es muy complejo porque era decir, bueno, ¿sabes qué? Ya ganó tal partido y bueno, al más puro estilo de la historia de nuestra política en México, que aquí no hablamos de temas políticos, pero en realidad había muy poca credibilidad, ¿no? O sea, quien llegaba a ocupar un puesto era un tema. Y en este caso, lo que ha demostrado Nuevo León es que realmente ha tenido más que un gabinete, ha tenido un consejo de ejecutivos, ¿no? Con una gran visión. Entonces, háblame de tu preparación, cómo llegas ahí. Digo, ahorita lo transmites muy bien, en el momento conoces lo que se está haciendo, conoces tu agenda de trabajo y tienes un liderazgo ahí soportado con conocimiento, ¿no? Háblame de tu preparación y cómo es que llegas a ocupar esta dirección. Sí, claro, pues mira, yo estuve estudiando en España la Ujú. carrera, estudié Ujú. economía con especialización en sector público, obviamente, y luego después Ujú. hice un máster en análisis político y asesoría institucional, que básicamente lo que aprendimos en ese máster es cómo hacer instituciones, cómo estructurarlas y hacer una estrategia de relaciones Ujú. interinstitucionales y demás. Después llegué a Ciudad de México para trabajar en ProMéxico, Ujú. Bien, bien. atracción de inversión Ujú. extranjera, etcétera. Después estuve en Cancillería también, en desarrollo económico de la Ciudad de México, siempre viendo temas, casualmente, fíjate, Ujú. de que tienen que ver de la relación con la empresa y la sostenibilidad. O sea, en Excelente. ProMéxico estuve a cargo de llevar la estrategia de atracción de inversión extranjera para los vehículos eléctricos en ese entonces, Bien, bien, bien. para, en general, para el sector automotriz, energía renovable. Y después ya me vine para acá para entrar a la Secretaría de Economía. Bien. Estuve ahí con Iván Rivas y Ujú. después como yo estaba también muy intenso con los temas de sostenibilidad social, Sí, sí. ya fue cuando Mauricio Canseco, que es mi actual jefazo, ahí es subsecretario de Inversión Social, y la secretaria Marta Herrera, pues ya me dieron chance
de entrar y la verdad es que como que el universo juntó este engrane y fue como ni mandado a hacer, diría yo. Extraordinario, ¿no? Y aparte, en un momento, creo, crítico para el país, en el sentido de que tenemos grandes oportunidades y son de ahora o el mundo está compitiendo con nosotros. Lo comento porque la verdad es que de los viajes que haces, el año pasado tuvimos una cobertura en Shanghái, estuvimos y bueno, era la primera vez que yo visitaba Asia y realmente les decía, y lo reitero en todos los podcasts porque realmente es algo que, o sea, digo, Asia no es un destino muy turístico, digamos, es más de negocio, pero le digo, bueno, la gente que no ha ido ahí, le digo, a ver, no te sorprende ni el edificio, no te sorprende ni la infraestructura urbana, eso no te sorprende. Lo que te sorprende es saber que hace 30 años por ahí corrían canales donde sembraban arroz, o sea, canales de agua donde sembraban arroz. Es impresionante el saber que 30 años atrás no existía nada de eso, ¿no? Estando ahí, me decían que en México, bueno, me llegó una nota de que el metro de Nueva York cumplía 110 años, 105 años de haberse inaugurado, ¿no? En Nueva York. Y entonces estás ahí en Shanghái con la red ferroviaria más moderna y rápida del mundo. Y tiene 15 años que se creó, 20 años que se creó, ¿no? Entonces, bueno, 110 contra 25 realmente es lo que realmente, o sea, impacta, ¿no? Más allá de verlo, porque esa infraestructura la puedes ver en Berlín, la puedes ver en mismo España, la puedes ver en Estados Unidos o en Canadá. No es tanto la infraestructura, sino el tiempo en que lo lograron, pero sobre todo, más allá de eso, es ver el nivel de preparación de toda la comunidad asiática, es extraordinario. Y eso es lo que cuando tú llegas aquí quieres ver esto en tu país, ¿no? O sea, porque realmente siempre se ha tenido ese tema de un día vamos a salir adelante, un día vamos a salir adelante, desde chiquitos, los papás, los abuelos. Pero cuando ves ese caso análogo, digo, para mí es extraordinario compartirlo, lo quieres ver aquí, ¿no? Y con iniciativas como las que están haciendo aquí en Nuevo León, digo, hay que reconocerlo, dentro de todos los estados, la verdad es que esta visión ejecutiva es muy notable y destacable aquí en Nuevo León. Y está bien para que también todos los demás se pongan a hacer muchas cosas y competir al final no por un estado, sino por la marca México, ¿no? Pero creo que están haciendo muy bien su labor, su agenda, y eso es de reconocerlo, y eso es lo que va haciendo la diferencia en la historia. Así que muchas gracias y nuestro reconocimiento hacia ustedes. Y obviamente debe ser así, porque hoy México está recibiendo el soft landing de empresas internacionales en donde ellos no esperan llegar a un país tercermundista, ellos quieren llegar a un país con una visión global y creo de lo que yo he recogido de directivos de empresas internacionales, hables europeas, asiáticas o americanas, se están llevando una gran fotografía de México. O sea, se está haciendo bien porque o sea, llegan y dicen, oye, esto que me estaban ofreciendo en Europa, este nivel lo tiene México y lo tiene a través de su gente, de mexicanos al frente de diferentes áreas estratégicas. Así que creo que se está haciendo bien, ¿no? Creo que un punto importante que acabas de mencionar es debemos de dejarle de tener miedo a sentar a más personas en la mesa. ¿A qué me refiero con esto? Hablabas del desarrollo en Asia. Debemos, así como lo hicieron ellos, ¿no? Ellos estaban muy relacionados con el sector privado, con el público, temas de alianzas público-privadas que gracias a ese crecimiento tan acelerado precisamente es porque todos le entraron. Bueno, así es. El gobierno no puede solo con todo y tú no puedes decir es que no puedo hacer algo porque no tengo presupuesto. Pues es que debemos de hacerlo todos porque todos somos parte del Estado, de la nación y todos debemos de entrarle a los retos de todo tipo que tengamos. Es como lo mismo en las empresas para una estrategia ESG en donde tienes que sentar a todos tus stakeholders para decidir tu estrategia de sostenibilidad social y ambiental. Pues aquí igual. ¿Qué retos tenemos? Porque pues nos importan a todos. Entonces, de revisar cómo le va a entrar cada quien para que todos tengamos un juego de ganar-ganar. Estábamos acostumbrados a los juegos de yo gano, tú pierdes, pero ahora ya se ha descubierto por fin que los juegos yo gano, tú pierdes no funcionan. Lo importante es qué ganas tú, qué gana pues todos los implicados, ¿no? Y eso es yo creo un buen ejemplo que podemos tomar de Asia. Yo creo que el tema es, y lo hablamos en la industria, donde la iniciativa privada, donde levantamos muchísimas voces al año,
la visión para el éxito es generar comunidad, ¿no? Tú eres experto en algo, tú eres experto en algo, o eres inclusive mi competencia, no te tengo que ver con mi competencia, tengo que verte como mi aliado para un posible proyecto en el que yo Claro. no pueda rendir eso. Y qué mejor que conocerte, ¿no? Más allá de decir, y eso lo han demostrado en los clusters, ¿no? Sentar a diferentes empresas que están en la misma vertical de negocio con una visión de comunidad. O sea, no es, oye, aquí está mi competencia, voy a estar aquí. Eso ya cambió en México y se está viendo a través de esas acciones. Te agradezco muchísimo, Juan Carlos Mit. La verdad es que yo creo que esto da para platicar muchísimo. Son estas acciones que parece que no se ven, ¿no? Generalmente los pocos más críticos del gobierno, pues es obviamente, bueno, aquí en Nuevo León ahorita el transporte, la infraestructura urbana y todo esto, pero detrás de todo esto, de forma paralela, ¿no? Detrás, de forma paralela y de forma muy reconocible, se están haciendo acciones que la fotografía tal vez es un time lapse un poco más lento, pero al final se está haciendo un gran cambio. Así que muchas felicidades y gracias por compartirnos todo esto. No, hombre, gracias a ustedes y felicidades por el gran trabajo. Nosotros felices de poder comunicarles qué se está haciendo desde dentro de la Secretaría y qué hacemos también en colaboración con las empresas y pues todo con el objetivo de hacer de Nuevo León el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir. Excelente, ¿no? Muy bien, pues les agradecemos a toda la comunidad. Vamos a robar, por supuesto, el perfil de Juan Carlos Vida en LinkedIn y por supuesto, nos comprometemos con ustedes para poder ser un medio en el que comunique, en el que, me decías, estos eventos que hacen al año, podamos transmitir a la comunidad porque es bien importante sumarse. Muchas gracias. Continuamos con más aquí en Industria 360 en el podcast 4.0. Gracias.